más a Resueltos con Mariana. Hoy tenemos aquí un ejercicio de cinemática de la guía de ingreso a la UTN, a la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Y tenemos este ejercicio en donde, como vieron en el enunciado, decía que una partícula se está moviendo en el sentido horizontal, o sea, en el sentido a lo largo del eje X, como dice, siguiendo esta ecuación. O sea, X me representa la posición que depende, está en función del tiempo y lleva este patrón, ¿no? Es una ecuación cuadrática que depende del tiempo, el tiempo que transcurre en cada instante de ese movimiento que está realizando horizontalmente. ¿Y qué nos piden? Nos piden en el punto A la posición inicial, o sea, en qué X, en qué valor de X se encuentra cuando está arrancando el movimiento. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber siempre que si es el momento inicial, ¿qué pasa? El tiempo es 0 segundos, es cuando arranca, yo presiono mi cronómetro, ¿sí? Entonces, siempre que nos digan así la posición inicial, no duden que es cuando el tiempo vale 0. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer, conocido que el tiempo es 0 segundos, es reemplazar aquí y calcular el X cuando el tiempo es 0 segundos. Entonces, simplemente pongo 0 al cuadrado menos 0 menos 2. ¿Esto qué nos da? Nos da menos 2 metros. ¿Por qué le pongo metros? Porque en el enunciado dice que todas las variables están, las unidades medidas en el SI. SI, recordemos que es el sistema internacional y una longitud en el sistema internacional se mide en metros. ¿Sí? Muy bien. Antes de pasar al otro ejercicio, vamos a interpretar un poquito qué significa que una distancia sea negativa, menos 2 metros. Recordemos que esta partícula se está moviendo así, horizontalmente, en el sentido del eje X. Entonces, bueno, mi 0, por ejemplo, está acá. Entonces, ¿qué significa que sea una distancia negativa? Quiere decir que la partícula, el móvil, partió de este punto, ¿no? Este punto, imaginemos que es el menos 2 para el X. Entonces, partió de ese punto. Cuando uno apretó el cronómetro, partió a 2 metros más allá, más antes del punto de referencia para el 0. ¿Y qué es el punto de referencia? Imaginemos que nosotros estamos acá midiendo el kilómetro 0, el metro 0, la longitud 0. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que en el tiempo que arranca el movimiento, el cronómetro, el móvil, la partícula, estaba a 2 metros hacia la, por ejemplo, izquierda mía y cuando no sé cuánto tiempo transcurrirá aquí este movimiento, pero cuando pasa por delante mío, es cuando decimos que la distancia con respecto a mí, que soy la referencia, es 0. Ese es el significado del signo negativo para la distancia. Muy bien. En el punto B, vamos a leer lo que dice. Dice, ¿en qué instantes pasa la partícula por el origen de coordenadas? Es justamente lo que estábamos diciendo acá. El origen de coordenadas es este. Entonces me está diciendo en qué tiempo de mi relojito, ¿sí?, está pasando por este punto. Muy bien. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué ocurre en ese instante? Lo que sabemos que es el origen de coordenadas, o sea, mi X vale 0. Entonces, si es origen, aquí mi X vale 0. Entonces, y tenemos que averiguar el tiempo, cuánto tiempo tardó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar el X por el 0. Ponemos 0 igual t al cuadrado menos t menos 2. Muy bien.
Entonces ahí vemos que tenemos una cuadrática igualada a 0. Y por eso justamente en la pregunta dice ¿en qué instantes? Nos da una idea de que hay más de un tiempo en donde está pasando por ese origen de coordenadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la ecuación general, la de Bhaskara, para encontrar las raíces, los valores, supuestamente los 2t, el t1 y el t2, dos tiempos, o sea, matemáticamente vamos a ver que nos va a dar una cuadrática igualada a 0, dos resultados. Vamos a encontrar esos dos resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos el t1 y el t2 va a ser menos b, o sea, menos 1, porque b vale menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por el a, que es 1, por el c, que es menos 2. Perdón. Sobre 2 por a, que es 1. Entonces, resolviendo los numeritos, menos me queda 1, más la raíz cuadrada, la potencia cuadrada de menos 1 es 1, menos 4 por 1 por menos 2 me da más 8 sobre 2. Vamos a seguir aquí. Entonces aquí me queda 1 más menos la raíz de 9, que es 3, sobre 2. Y esto me va a arrojar dos números, ¿sí? El T1, que resulta de hacer la suma, por ejemplo, y me da 4, serían 2 segundos, y un T2 que va a resultar de la resta, menos 3 sobre 2, que me va a quedar menos 2 sobre 2, o sea, menos 1 segundo. Ahora bien, matemáticamente me dio esos dos resultados, pero estamos en física. Entonces, eso significa que tenemos que encontrar el significado, el sentido de esos resultados. Siempre en física hay que pensar un poquito más allá de los números. ¿Qué está ocurriendo con esta partícula? Esta partícula supuestamente arranca su movimiento aquí, a 2 metros de distancia de mi referencia, donde estoy yo midiendo el kilometraje de esa trayectoria. Entonces, ¿qué ocurre? Supuestamente tarda 2 segundos en pasar de este punto inicial al punto de referencia, al origen, como decíamos aquí. 2 segundos, que es este resultado. ¿Sí? Y también matemáticamente me está dando menos 1 segundo. O sea, ¿qué significa ese menos 1 segundo? Que 1 segundo antes de que yo apriete el cronómetro, estaba pasando por ese punto también. Ahora, físicamente eso decimos que no tiene sentido, no tiene sentido físico. Porque un tiempo negativo es que o está ocurriendo antes de que yo apriete el cronómetro. Y recordemos que nosotros apretamos el cronómetro cuando comienza el movimiento de la partícula. Entonces, físicamente, este resultado no me aporta nada, lo descarto. Y simplemente lo explican de esa manera, que no tiene sentido físico. Entonces, ¿qué significa? Que este pedacito de 2 metros, que eran estos, lo hizo en un tiempo de 2 segundos, que es lo que me está preguntando aquí. La pregunta era, ¿en qué instantes pasa la partícula por el origen de coordenadas? Entonces ocurre solamente a 2 segundos. Es una pregunta engañosa, porque ahí sí me está diciendo en qué instantes, y uno ve la cuadrática y dice, ocurre en este instante y en este, pero, ojo, tienen que analizarlo físicamente, ¿sí? Y esta es la justificación. Si ustedes colocan este resultado, está incorrecto, ¿sí? Bueno, pasemos al punto C, que dice, ¿dónde se encuentra la partícula al cabo de 5 segundos? O sea, ¿cuál es la posición de la partícula, ¿sí?, cuando pasaron 5 segundos del movimiento? Supuestamente, si de acá tardó 2, va a estar por esta zona, ¿no? Vamos a ver. Entonces, sabemos en qué instante quiero calcular la posición. Entonces, conocemos el t. Entonces, vamos a calcular el x de
5 segundos. Entonces va a ser 5 al cuadrado menos 5 menos 2. O sea, 25 menos 5 sería 20 y menos 2 sería 18 metros. ¿Por qué pongo metros? De nuevo, porque me dicen que estoy en el sistema internacional y la longitud se mide en metros. Entonces, la posición, ¿sí?, de la partícula a los 5 segundos va a estar 18, bueno, no hace falta que lo hagan en escala, pero más o menos va a estar por acá. ¿Sí? Imaginemos que estos son los 18 metros. En el tiempo, 5 segundos. Muy bien. Entonces vemos que no es lineal la ecuación, o sea, es cuadrática. Por eso, a medida que, o sea, de aquí a aquí eran 2 segundos y viajó 2 metros, pero a los 5 segundos, que serían 3 segundos más lo que tarda, son 18 metros. ¿Por qué? Porque la relación es cuadrática y no es lineal. Muy bien. Y por último, me están pidiendo que calculemos la velocidad media en este intervalo de tiempo, o sea, entre los tiempos 2 segundos y 3 segundos. Entonces, déjenme borrar un poquito por aquí. ¿Qué tenemos que saber de la velocidad media? Siempre que nos digan y nos piden calcular una velocidad media, tenemos que saber bien cómo es la fórmula, ¿no? La velocidad media, sabemos que velocidad es x sobre tiempo, ¿sí? X sobre t, o sea, el desplazamiento que tuvo un móvil, una partícula, con respecto al lapso de tiempo que se estuvo moviendo. Entonces, esa es la fórmula que tenemos que calcular, usar cuando nos piden una velocidad media. Media es porque es como si fuese un promedio en un lapso de tiempo, en un lapso de longitud, ¿sí? Cuando nos digan calcular la velocidad es algo puntual, en cierta posición dividido cierto tiempo, cierto instante. Pero cuando nos hablen de media es un promedio, o sea, va a ser delta x sobre delta t. Muy bien. A mí me están pidiendo en este ejercicio que lo calcule entre los tiempos 2 y 3 segundos. Entonces, yo ya tengo el tiempo final. Recordemos que un delta siempre es el x final menos x inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Para nuestro ejercicio, la velocidad media entre los 2 y 3 segundos, ¿sí?, va a ser el x final, que sería a los 3 segundos, menos el x que tiene a los 2 segundos, dividido el tiempo de 3 segundos menos el tiempo de 2 segundos. Muy bien. Estos son los tiempos que ya los tenemos, 3 menos 2. Pero lo que no tenemos son estas posiciones. ¿En qué posición exacto se encuentra esa partícula cuando el tiempo en el cronómetro me está marcando 3 segundos y cuando me marca 2? Bueno, cuando me marca 2 ya lo tenemos, que lo habíamos calculado acá, ¿sí? Que va a estar aquí en 0. Pero lo que no tenemos es el x cuando el cronómetro me marca 3 segundos. Entonces simplemente voy a la fórmula y pongo 3 al cuadrado menos 3 menos 2. O sea, 9 menos 3 son 6 y 6 menos 2 son 4 positivos, son 4 metros. Entonces vengo y reemplazo simplemente. Va a ser 4 metros, ¿sí? A ver si era 2 y 3, sí. 4 metros menos el x a los 2 segundos, que dijimos que era a los 2 segundos, ¿dónde estaba? Es aquí, ¿no? Es 0 menos 0 metros, 3 menos 2 segundos. Entonces, 4 menos 0 me queda 4 metros sobre 3 menos 2 es 1 segundo. O sea, 4 metros por segundo es la velocidad media cuando transcurre el tiempo de 2 a 3 segundos. Entonces, lo que tenemos que saber muy bien es el concepto de velocidad media. Recuerden, siempre que me hablen de media es
delta, en este caso delta X sobre delta T. Muy bien, y ahí terminó el ejercicio, ¿sí? Entonces vimos, es un ejercicio sencillo, es el primero de la guía de cinemática, de esta guía de ingreso para la UTN, pero vimos distintos pequeños conceptos como para ir calentando la mente. Bueno, espero que les haya servido este material. Me regalan un me gusta si fue así, me escriben en comentarios a ver qué les pareció, si tienen dudas, todo aquí abajo de comentarios, así yo lo voy respondiendo y tu pregunta y mi respuesta puede ayudarle a otros estudiantes que ven y leen estos comentarios. Si todavía no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Le dan un clic al botoncito de suscribirse, que es gratis, y así ayudan a que mi canal crezca. Los espero en un próximo video de esta guía de cinemática. Chao, chao.